26 de octubre, día jueves. Me disculpo por la demora, pero la verdad es que me han surgido varias situaciones por acá. En primer horario me manifestaban de que pues siguen las dudas, siguen las inquietudes con respecto al hecho de que se me ha instruido que el martes 31 les voy a dar clase a doble periodo, es decir, desde las 5:30. Yo les decía que esa es la información que a mí me han trasladado, es la instrucción que tengo hasta el momento, y me manifestaban de que pues aún está como que confuso. Eso me decían porque al parecer pues tienen otra información por parte de otros docentes. Entonces, ante esa situación y tal como se los dije en el primer horario, eh, yo voy a necesitar del apoyo de ustedes para que me hagan el gran favor de que si tienen dudas, si estamos contradiciéndonos los catedráticos de las diferentes áreas, pues que por favor mejor se aboquen al director de escuela, a la dirección de escuela. Nosotros les vamos a colocar aquí en el chat la dirección del correo electrónico del señor director de escuela, licenciado Carlos Hernández. Y también les podemos compartir la dirección del correo electrónico del coordinador de área de administración financiera para que puedan aclarar sus dudas, porque sinceramente, pues yo lo que debo de hacer es cumplir con las instrucciones que me dan, y las instrucciones que tengo hasta este momento son, en primer lugar, no dar clase el día de mañana porque tienen ustedes una actividad con otro curso. Bueno, espero que así sea, ¿verdad? Yo la verdad no les he preguntado a ustedes directamente si es así. Y la otra instrucción que tengo es que el día martes les dé clase desde las 5:30 hasta las 8:30. Debo proporcionarles un link para que ustedes puedan acceder entonces a la reunión del salón 307, porque allí en el salón 307 es donde vamos a estar todos reunidos, tanto los del 307 como los del 306. Entonces, esta reunión no la vamos a estar usando, sino que vamos a usar la otra reunión, y para ello les vamos a proporcionar el link o la vía de acceso para que ustedes puedan estar conectados entonces desde las 5:30 y seguimos de corrido hasta las 8:30. Esas son las instrucciones que yo tengo hasta el momento. No me las han cambiado. Yo incluso le escribí al señor coordinador manifestándole que varios de ustedes tienen otra información, les dicen otras cosas, y él me indicó que esa era la información que él tenía para darme, que esas eran las instrucciones que yo tenía que eh, pues acatar. Entonces, también me comentó que por parte del área de métodos cuantitativos les van a dar clases el viernes 3 de noviembre, como para recuperar o recuperarse de toda esta situación que está sucediendo, pero no sé con exactitud, no sé con exactitud qué es lo que por parte de métodos cuantitativos les hayan dicho, ¿verdad? Por eso les estoy diciendo que lo ideal es que ustedes me apoyen. Así nos ayudamos entre todos, pues dirigiéndole un mensajito al señor director, porque necesitamos que todo esté claro, ¿verdad? Así que, Afner, disculpa que te moleste, pero nuevamente te voy a estar solicitando, digo nuevamente porque así lo hicimos en el horario anterior, que coloques
los correos electrónicos de las autoridades, porque también creo que ellos no han dimensionado probablemente el problema. Entonces, para que ellos se den cuenta de todas las inquietudes que ustedes tienen. Bueno, me estaba levantando la mano una persona antes de Andrea. Con gusto le voy a dar la palabra, pero antes de Andrea me estaba solicitando la palabra otra persona. Licenciada, disculpe, era yo. Y sí, Buenas noches, buenas noches. era para lo que comentaban ahí en el chat de mis compañeros, que si habría la posibilidad de que se pudiera grabar la clase, porque igual el día de hoy le preguntamos a la licenciada y ella nos dijo que sí iba a dar clases el martes 31 y que los que se venir estaba bien y los que no, pues que lo lamentaba mucho y sí es algo que nos preocupa porque no nos podemos dividir en las dos clases. Tiene toda la razón, Wendy. Y lo ponen a uno entre la espada y la pared, porque a mí mi coordinador de área me dice, usted de clases a doble periodo el martes. Y bueno, uno cómo hace, ¿verdad? Uno como empleado, pues acata instrucciones, no hay de otra. Entonces yo pienso que lo que pueden hacer es escribirle inmediatamente tanto al señor coordinador de área, bueno, yo diría que el que tiene la mayor potestad aquí en resolverlo todo es el señor director. Así que yo les agradecería mucho que mejor se aboquen a la dirección de escuela, porque sí se los tienen que solucionar, ¿verdad? Es como que también me planteaban de que no sé si es en la actividad de mercadeando que parece que se les había alargado. Me contaba un estudiante que no iban a terminar en el día establecido, sino que iban a necesitar más tiempo y que eso de alguna manera también nos afectaba, yo no sé. Todas esas inquietudes, por favor, plantéenlas a la dirección de escuela y de carácter urgente, por favor, porque así también se van a dar cuenta de que es una situación muy problemática, ¿verdad? Dígame, Andrea. Ligda, buenas noches. Perdone, es que yo recibo clases con el LIC Oscar Quiñones, que es el coordinador de métodos cuantitativos 2, y él dijo claramente que a él no, el coordinador de financiera nunca pidió permiso nunca pidió permiso para pedir el periodo para dar doble periodo el martes. Entonces él dijo que iba a dar clases también. Le comprendo. Mire, todo empezó a raíz de que nos están solicitando el día de mañana. Yo, como catedrática de Administración Financiera, me corresponde dar clases mañana. Y resulta que no nos, no nos dejan dar clase mañana. Quieren los periodos de mañana para no sé qué otra actividad. Entonces entiendo que el coordinador del área de Administración Financiera habló a la dirección de escuela planteando de que no, pues no estaba bien, no era justo que no tuviéramos el periodo de mañana, más por el hecho que no hemos terminado de cubrir contenido. Nos falta todavía bastante. Entonces, según entiendo, fue instrucción de la dirección de escuela que diéramos clase a doble periodo el martes. O sea, ahí entiendo yo que no es que mi coordinador de administración financiera no haya pedido permiso. Entiendo que fue la dirección de escuela la que en compensación al hecho de que mañana no podemos dar clase, autorizó que el martes 31 demos a doble periodo. Pero, como les digo, lo ideal es que ustedes, por favor, me apoyen abocándose a la dirección de escuela porque sí se ha vuelto un desorden, ¿verdad? Yo diría que siempre lo mejor sería que cada quien aprovechara el tiempo con el que cuentan únicamente con sus periodos. El problema es cuando ya empiezan a solicitarnos periodos para otros cursos
Créanme que a mí me afecta bastante, se los digo con toda honestidad, me perjudica muchísimo que yo no pueda dar clase mañana, porque entonces yo me voy a extender más tiempo, me voy a extender hacia la otra semana y probablemente también necesite de la siguiente semana. Entonces sí es muy negativo para mí, bueno, para todos los del área de finanzas. Entonces así es como están las cosas, pero como les digo, uno solo acata instrucciones. Ahora, con lo que me planteaba Wendy de grabar, sí, claro que puedo grabar. Eh, Se lo planteé al señor coordinador por lo mismo, por todo lo que está pasando. Y entiendo que ya me dio autorización. Así que, por favor, les agradeceré un mensajito al director de escuela para que de la manera más rápida posible él pueda intervenir, ¿verdad? Y si nos va a dar nuevas instrucciones, pues que lo haga, ¿verdad? Lo que nos interesa es que todo se resuelva de la mejor manera posible. Eh, Esvin, dígame. Y ya, buenas noches. Disculpe, saliéndome un poquito del tema y disculpe ahí que le robe unos minutos, pero solo quería comentarle, Eli, fíjese que le mandé un correo hace unos días, de hecho usted me contestó porque yo soy una persona que tiene problema con mis notas. La verdad a mí me preocupa porque con todo esto de que ya va para, que como que ya se va acabando el semestre, básicamente yo no sé, yo tengo 20 por todo en mi zona, o sea, en mi segundo examen parcial, no sé si la nota que era del segundo me la pusieron para el primero. No lo sé, pero si usted me hiciera favor, disculpe, Lick, yo acabo de entrar, yo no sé si habían hablado de esto, yo no sé si usted había dado algún tipo de comentario al respecto de las notas o algo así, pero no sé, Lick, tal vez me pueda orientar, es que acabo de entrar, pero sí me encuentro preocupado por eso de mi nota, que básicamente se movió la nota que tenía en el primer examen parcial por una menor y en el segundo no me aparece, no sé si saqué cero o fue la del segundo en la que me pusieron el primero, o no lo sé, ¿verdad, Lick? Yo le envío un correíto tal vez pues para que lo tenga ahí en mente, ¿verdad, Lick? Muchas gracias. Sí, ya recordé su caso. Ya recuerdo bien su caso. Mire, así como usted me plantea su problema, tengo muchísimos correos. La verdad es que yo les decía en el horario anterior que no creo terminar de resolver todas las inquietudes que me han planteado, ni para hoy ni para mañana, porque sí son bastantes correos. Entonces yo calculo que ya para el fin de semana les he respondido a todos. En su caso en particular, recuerdo bien lo que sucedió y yo le dije que lo íbamos a solventar lo más pronto posible. Lo que pasa es que todavía pues estoy en el proceso. Entonces, sí les pido un poquito más de paciencia. Me están pidiendo también la zona completa que no está integrada porque no hemos publicado zonas totales. Pero antes de poder hacer eso, pues tengo que atender todos sus correos porque si se llegara a suscitar algún cambio, por lo mismo que me están planteando alguna problemática, entonces, pues también eso influye en la zona total, ¿verdad? Hay quienes me han pedido una revisión porque no están conformes, entonces yo tengo que trabajar con todo eso primero, terminar de trabajar con todo eso y a pasar después a la conformación total de la zona. Y sí nos estamos apurando porque ya nos están pidiendo la zona completa, pero sí necesito por lo menos llegar al fin de semana para resolver todos los pendientes. Tengo muchísimos correos. Eh, si fuesen pocos, pues ya les hubiera resuelto, pero son muchos. Así que les voy a suplicar un poco más de tiempo. En su caso, tal y como le contesté, sí tiene 30 puntos. Lo que pasa es que estoy en ese proceso de que me corrijan eso en el sistema,
porque eso tiene que ser directamente en el sistema. Y el caso suyo es un caso muy particular, no es un caso común. Entonces, voy a tener que insistir con que me apoyen con esa solución que estoy pidiendo, ¿verdad? Esvin. Muchas gracias, Alec. Sí, solo esa era mi duda. No tenga pena, yo entiendo el hecho de la carga que usted tiene, pero con que lo tenga presente yo me conformo, ¿verdad? Y con eso estamos. Muchas gracias. No tenga pena. ¿Cuándo daré notas completas? Me imagino que su CELI se refiere a zona total. Ay, ay, ay. Primero Dios la próxima semana. Primero Dios. Lo que pasa es que tengo mucho que resolver antes. Así que, y precisamente con lo que me está preguntando Freddy, que si no va a haber laboratorio de apalancamiento y de arrendamiento. No lo creo, Freddy. Fíjese que me están solicitando eh, zonas completas, tanto estudiantes como autoridades. Entonces, de hecho, yo lo tenía previsto, que va a estar muy difícil, que iba a estar muy difícil dejarles un laboratorio de los últimos temas que todavía contara para zona. Entonces, yo diría que les podemos dejar, pero para que practiquen, para que se ejerciten, pero para que valga puntos de zona no creo, porque imagínense cuándo estaría entonces, para qué fecha estaría entonces esa zona total, ¿verdad? Así que yo diría que no, pero con gusto les podemos apoyar con dejarles ejercicios de los últimos temas para que ustedes practiquen. Bueno, el último día de clase habíamos estado viendo dos problemas de presupuesto de capital. De hecho, creo que todavía me quedó pendiente mostrarles los resultados de la evaluación económica del problema número 2. Les voy a mostrar por acá con el segundo problema, es decir, el número 2. Veamos por acá. Teníamos buenos resultados, recuerdo yo, en la evaluación financiera, una tasa promedio de rentabilidad del 34.90% y un periodo de recuperación de inversión de 2 años, 10 meses y 12 días. Entonces, yo diría que ambos resultados están satisfactorios con lo que el empresario solicita, porque en el segundo problema, el empresario quiere una tasa de rentabilidad mínima del 20% y según la evaluación o análisis financiero da un 34.90 y eso está muy bien porque está por encima de la tasa de rentabilidad mínima que solicita el empresario. Perdón, ahorita me acabo de recordar de lo que me dijo Wendy. A ver, déjenme ver si ya tengo el permiso. Porque si puedo grabar desde hoy, pues grabo desde hoy. Vamos a ver. Siempre, por favor, necesito que estén anuentes a la grabación, porque si no, Meet lo saca de la grabación, de la reunión, mejor dicho. Entonces, vamos a ver. Ojalá que sí se pueda. Sí se está tardando un poquito. Si les hace una... Ahí está. Perfecto. Entonces, les decía que con el segundo problema, se los pongo en
la pantalla, tanto el resultado de la tasa promedio de rentabilidad como del periodo de recuperación de inversión, pues están muy aceptables. La tasa del 34.9 supera el 20%, que es la rentabilidad mínima que requiere el empresario. Y los 2 años, 10 meses y 12 días, pues es un tiempo que está inferior a los 3 años, tal y como lo indica el empresario, ¿verdad? Que dispuesto, él estaría dispuesto a que se recuperara la inversión en menos de 3 años. Entonces, sí se cumple con lo que indica el empresario, pero ¿qué pasa en la evaluación económica? Bueno, en la evaluación económica también hay buenos resultados, simplemente por el hecho de que al calcular el valor actual neto observamos un VAM positivo. Eso es algo muy beneficioso porque quiere decir que aún rebajando los flujos de efectivo, pues todavía superan el valor de la inversión por 6.628 quetzales. Entonces, qué bien que hay un VAM positivo. Inmediatamente yo imagino de que la tasa de rentabilidad real de este proyecto pues tiene que estar por encima del 20%. Y en efecto, cuando me pongo a buscar la tasa con la que ya encontraría un VAM negativo, pues me doy cuenta de que es la tasa del 22% la que necesito para obtener VAM negativo. Y entonces, ya haciendo el cálculo de la TIR, me llego a dar cuenta de que estaría en un 21.97%. Y eso es algo bueno porque fíjense que supera el 20%. Recuerden que en este caso el 20% es la rentabilidad mínima. Entonces el 21.97% es una rentabilidad desde el punto de vista económico que está aceptable. Está aceptable porque está por encima de ese 20% y además pues tenemos un índice de deseabilidad mayor a 1. Tenemos un índice de deseabilidad mayor a 1, por lo tanto, bueno, y eso es lógico porque si hay un VAM positivo, es de esperarse que haya un índice de deseabilidad mayor a 1. Ahora, la situación va a ser un poquito diferente con el tercer problema, que era lo que les quería mostrar, porque en el tercer problema hay algo fundamental. Lo voy a leer todo, pero desde ya les quiero anticipar que aquí hay algo fundamental y es el hecho de que el empresario requiere de un rendimiento mínimo del 28%. Entonces ya es una tasa de rentabilidad bastante alta en comparación a los dos problemas anteriores. Aquí el empresario se conforma con un rendimiento del 28%, no menos. Y bueno, adicionalmente, pues el empresario quiere que su inversión se recupere en menos de 4 años. Así que son condiciones muy especiales. Con la primera, pues hay un requerimiento de rentabilidad mayor. Aquí se ve que hay más exigencia con respecto a la rentabilidad que se desea. Pero con el tiempo que están dispuestos a esperar para recuperar la inversión, pues como que están siendo más flexibles que en los dos casos anteriores, porque acá
desean que sea en menos de 4 años, o sea que podría ser en 3, 3 y medio y no habría ningún problema. Bueno, este tercer problema tiene cosas muy curiosas. En primer lugar, les voy a ir colocando en color amarillo lo que está diferente a los problemas anteriores. En este tercer problema, la máquina por sustituir está completamente depreciada. Entonces, su valor en libros es de 0. Imagínense ustedes, una máquina completamente depreciada significa que toda esa depreciación acumulada es igual, monetariamente hablando, al costo de adquisición. Entonces, eh, pues su valor en libros, su valor neto ya es de 0. Y sí va a ser vendida en 3,000 quetzales a una tercera persona. Aquí, al igual que en el segundo problema, no va a ser recibida como parte del pago por la empresa que venderá la nueva máquina, porque esta máquina antigua se le va a vender a una persona diferente. Ahora, aquí hay una cosa muy especial, y es el hecho de que la máquina antigua vale 0, está completamente depreciada, pero se va a vender en 3,000 quetzales. Entonces eso significa una ganancia en negociación de activos, también se le llama una ganancia en venta de activos. Si damos un vistazo a los dos problemas anteriores, nos vamos a dar cuenta que eso no sucedió. Por ejemplo, en el segundo problema, la máquina antigua tiene un valor en libros de 6,000 quetzales y precisamente por ese valor será vendida a una tercera persona. O sea, contablemente la máquina antigua vale 6,000 y por 6,000 se va a vender. No hay ninguna ganancia en negociación de activos porque se va a vender justamente por el valor que tiene registrado en los libros de contabilidad. Y en el primer problema, pues sucede algo similar porque dice que la máquina antigua tiene un valor en libros de 5,000 quetzales y será exactamente por ese valor que nos la van a recibir por parte de la misma empresa que venderá la máquina nueva. Entonces, está registrada en 5,000 quetzales y cabalmente en 5,000 quetzales la van a recibir. Entonces, solo es en el tercer problema que nos estamos encontrando con la situación de que sí va a existir una ganancia en venta de activos o ganancia en negociación de activos o ganancia de capital, como también se le llama. Y cuando hay una ganancia en negociación de activos o ganancia de capital, resulta que hay que pagarle un impuesto a la SAT. Y les anticipo que se tiene que pagar el 10%. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta al momento de calcular la inversión. Hay que considerar de que tenemos que pagarle una cantidad de impuesto a la SAT por el hecho de que nos van a dar un valor mayor por un activo fijo, pues que es antiguo, que vamos a lograr venderlo, pero nos van a dar un valor mayor por él, un valor mayor al que tiene registrado. Otra situación nueva, diferente que hay en este tercer problema, es que la máquina nueva tendrá un valor de salvamento de 10,000 quetzales. En ninguno de los dos casos anteriores veíamos que se
tuviera que considerar un valor de salvamento por la máquina nueva. Y eso, bueno, no es nuevo para ustedes porque lo vieron en los ejemplos de los métodos de depreciación. Vieron que si se menciona un valor de salvamento o de rescate o de desecho, pues hay que restarlo. Hay que restarlo de ese costo de adquisición para entonces llegar a un valor depreciable que ya esté pues sin ese valor de salvamento, ¿verdad? Eso lo hicieron ustedes en todos esos ejemplos de los diferentes métodos de depreciación que existen. Pero en este tema del presupuesto de capital aparece por primera vez. Entonces, precisamente hay que restar el valor de salvamento antes de calcular la depreciación anual. Todo esto se los estoy planteando porque los casos o los ejercicios de presupuesto de capital nunca van a ser iguales. Siempre son diferentes. Uno no sabe, por ejemplo, qué método de depreciación van a pedir. Y esa es otra cosa que les quiero mostrar, de que aquí se nos menciona que la depreciación por aplicar será según el método de la suma de los dígitos. Entonces también es primera vez que dentro de un ejercicio de presupuesto de capital tenemos que aplicar este método de depreciación, ¿verdad? Entonces nos pueden plantear siempre muchas cosas distintas. Yo les he mostrado hasta el momento 3 casos, pero la verdad es que no son los únicos 3 casos que pueden haber. Eh, no sé si alguien me levantó su mano o habrá alguna inquietud en el chat. Ok. Bueno, les comento que básicamente esas son las cosas curiosas en este tercer problema. Y bueno, ¿cómo se resuelve? Les voy a mostrar aquí este tercer problema que tengo resuelto. Le voy a quitar todos los colores que le puse en el horario anterior. Y para empezar, pues el cálculo o determinación de la inversión neta se nos hace un poquito más largo. Si ustedes miran acá, pues son 6 renglones. Porque en primer lugar, bueno, ustedes ya están acostumbrados a que los gastos de instalación se les suman al costo de la máquina nueva y eso nos da ya un costo total de adquisición. Pero aquí hay una situación muy interesante y es el hecho de que se va a vender la máquina antigua por un valor que no esperábamos. De hecho, la máquina antigua para nosotros vale 0 y nos van a dar 3,000 quetzales. Entonces eso está muy bien. Se resta porque de alguna manera estos 3,000 quetzales pues van a disminuir ese desembolso total que se va a hacer al final. Entonces de alguna manera pues ayudan, ¿verdad? Tampoco es una gran cantidad, pero en alguna forma eh, se rebaja un poquito ese desembolso total que se tiene que hacer para realizar esta sustitución de maquinaria, pero hay que calcular un impuesto que se llama sobre ganancias de capital o sobre ganancias en negociación de activos o ganancias por venta de activos. Entonces, este impuesto les cuento que es del 10%, es decir, en este caso los 3,000 quetzales se consideran una ganancia porque en los libros la máquina antigua vale 0.
Así que lo que se tiene que realizar acá es aplicarle el 10% a los 3,000 quetzales. Y eso significa que al fisco hay que pagarle 300 quetzales por esos 3,000 quetzales que estamos recibiendo o que estamos obteniendo de ganancia. Se aplican siempre sobre la ganancia. Quiero decirlo, el 10% se aplica siempre sobre la ganancia. Si, por ejemplo, en nuestros libros de contabilidad, la máquina antigua tuviera un valor de 1,000 quetzales y nos van a dar 3,000 quetzales por ella, entonces pues hay que establecer una diferencia, ¿verdad? Para nuestra contabilidad, la máquina vale 1,000 y nos van a dar 3,000, entonces la ganancia en ese caso sería de 2,000 quetzales y sobre los 2,000 quetzales habría que aplicar el 10%. En este caso, los 3,000 quetzales completos son una ganancia porque la máquina antigua vale 0 en nuestros libros de contabilidad. Entonces, si ustedes observan, tenemos una inversión neta de 1,507,300. Esto, al igual, al igual que el segundo problema, nos demuestra que el costo de adquisición de la máquina no necesariamente tiene que coincidir con el valor de la inversión neta, ¿verdad? Aquí, obviamente, se va a vender una máquina antigua, eso nos va a representar una entrada de dinero y va a ser una ganancia, por lo tanto hay que pagar un impuesto. Entonces, son circunstancias que hacen que el valor de la inversión neta sea diferente al costo de adquisición total de la máquina. Solamente en el primer problema vemos una coincidencia con respecto a que el costo de adquisición total pues es igual al valor de la inversión neta. Pero eso fue por las características propias del primer problema. En este tercer problema, pues no puede coincidir, eso está claro, no podría coincidir. Básicamente lo que ocurrió en el primer problema es que la misma empresa que nos vende la máquina nueva recibe como parte del pago la máquina antigua. Entonces, eso fue bastante determinante, diría yo, para que el costo de adquisición total fuera exactamente el mismo al valor de la inversión neta. Con respecto a la depreciación, resulta que acá se tiene que hacer lo que ustedes estuvieron haciendo en esos ejercicios de los diferentes métodos de depreciación que aplicaron, porque tuvieron que restarle ese valor de desecho o de rescate o de salvamento al costo de adquisición de la nueva máquina. Entonces, fíjense que yo tomo acá los el 1,510,000 que me costaría la nueva máquina. Estoy hablando de 1,500,000, que es lo que cuesta, más 10,000 quetzales de gastos de instalación. Entonces eso me da 1,510,000 quetzales. Y resulta que en este caso en particular, sí se está contemplando un valor de salvamento para la máquina nueva. Eso no se contempló en los dos problemas anteriores. Y aquí, pues coincidentemente, el valor de salvamento es de 10,000 quetzales. Digo coincidentemente porque es pura casualidad que se trate del mismo valor de los gastos de instalación que están aquí arriba. No es algo que tenga que coincidir, pero bueno, aquí coincidió con eso. Y entonces, al final, el valor depreciable
se va a quedar en 1.500.000 quetzales. Así que sucedía, si ustedes recuerdan, sucedía en esos ejemplos de los métodos de depreciación, que al final de la tabla o de cada cuadro nos quedaba como que cierto valor ahí sobrante que significaba un valor de salvamento o de rescate, ¿verdad? Entonces es lo que va a pasar aquí. Van a quedar 10.000 quetzales como valor en libros. Después de que termine la vida útil de la máquina, eso es lo que le va a quedar registrado. No va a suceder entonces como sucedió con la máquina antigua que llegó a un valor en libros de 0, sino que la nueva máquina, cuando ya esté al final de su vida útil, pues sí le van a quedar 10.000 quetzales de valor en libros, porque ese es el valor de salvamento. Eh, Ahora, aquí yo aconsejo que ustedes siempre tengan a la mano pues todos esos métodos de depreciación, que tengan su material a la mano, porque por ejemplo en este caso en particular, yo tuve que aplicar el método de la suma de los dígitos o el método de la suma de los números de dígitos, así también se le llama. Entonces, yo la verdad es que tuve que ponerme a hacer mi tabla respectiva. Aquí tuve que disminuir un poco el tamaño de la letra, disculpen, pero eh, era para que pudieran ver la tabla en su totalidad. Eh, si ustedes recuerdan, con este método de los números dígitos, tenemos que calcular una fracción y entonces hay una fórmula para poder calcular precisamente esta fracción o quebrado, ¿verdad? Eh, Sabemos que en el numerador, perdón, aparecen de una manera regresiva, por así decirlo, los 5 años, porque este proyecto tiene una vida útil de 5 años. Esta máquina que va a sustituir a la anterior tiene una vida útil de 5 años. Entonces, eh, partimos de 5 y nos vamos en retroceso, ¿verdad? Hasta llegar a 1. Eso es en lo que corresponde al numerador. Ahora, en el denominador, ¿por qué es 15? Bueno, ustedes saben que hay una fórmula. Hay una fórmula con este método de la suma de los dígitos que permite saber cuál va a ser ese valor que se coloca como denominador. Entonces, prácticamente, ya teniendo este quebrado o esta fracción para cada año, pues ya podemos hacer una multiplicación con el valor depreciable y entonces determinamos la depreciación de cada año. Por ejemplo, para el año número 1 tendríamos 5 quinceavos por 1.500.000, ¿verdad? O multiplican 1.500.000 por 5 y el resultado lo dividen entre 15, ¿verdad? Entonces así ustedes van obteniendo la depreciación para cada año. Obviamente, el valor de la depreciación para cada año va a ser diferente, porque para cada año hay un quebrado o una fracción distinta. Entonces, por ejemplo, para el año 1 la depreciación es de 500.000, pero para el año número 2 la depreciación va a ser de 400.000 y para el año 3 va a ser de 300.000. Entonces, esta depreciación no va a ser siempre la misma por el método que estamos usando, ¿verdad? Y aquí abajo yo les he colocado, bueno, esta tabla que ustedes miran arriba es la que aprendieron
Cuando conocieron los diferentes métodos de depreciación, ¿verdad? Es la tabla del método de la suma de los números dígitos o de los dígitos. Y aquí abajo ustedes ya pueden darse cuenta del cuadro que corresponde a la estructuración de los flujos de efectivo proyectados. O sea que yo tuve que trabajar primero mi método de depreciación y de alguna manera lo tuve que insertar dentro de los numerales 2 y 3, ¿verdad? O como parte del numeral 2, mejor dicho, porque era necesario para mí tener calculadas las cifras de depreciación de cada año antes de poder pasar al cuadro de la estructuración de los flujos de efectivo proyectados. Entonces, es una situación diferente, ¿verdad? En los problemas anteriores todavía ha estado más sencillo. Recuerden que en el problema 1 era aplicar porcentaje legal de depreciación, es decir, el 20%. El problema número 2 era aplicar el método de la línea recta y esa vida útil era de 5 años, entonces solo se trataba de dividir entre 5 y entonces era la misma depreciación todos los años. Aquí no hay un mismo valor de depreciación todos los años por el método que estamos aplicando. Si ustedes se dan cuenta, precisamente en este renglón que tengo acá, que se llama depreciación, pues ustedes se pueden dar cuenta de que los valores son diferentes para cada año. Lógicamente, los flujos de efectivo al final también van a ser diferentes para cada año. Recuerden que siempre la depreciación debe de aparecer 2 veces en este cuadro. Arriba, pues, restándose para poder aprovecharla como un escudo fiscal. Y abajo, sumándose porque sabemos que la depreciación no es una salida de dinero. Entonces, nosotros no nos conformamos con valores de utilidades, sino con flujos de efectivo. Precisamente porque sabemos que hay cargos que no son desembolsos y la depreciación no es un desembolso. Entonces aquí se los he marcado en amarillo para que se den cuenta de que siempre hay que colocarla 2 veces y en este caso en particular no son los mismos valores de depreciación los que se colocan todos los años. Si observan, tenemos flujos de efectivo también diferentes para todos los años. Aquí sí que con mayor razón nos vemos obligados a calcular un flujo de efectivo neto promedio porque si ustedes se recuerdan, al calcular la tasa promedio de rentabilidad, hay que calcular un flujo de efectivo promedio. En los problemas anteriores, pues hasta se nos hacía innecesario o tal vez parecía un poquito tonto hacer eso, porque como todos los flujos eran iguales, como que no le hallábamos mucho sentido a calcular un flujo promedio, ¿verdad? Porque iba a ser siempre el mismo valor. Ahora, aquí sí se hace sumamente innecesario, sumamente indispensable el calcular un flujo promedio porque todos los flujos son diferentes. Entonces, lo que estoy haciendo al comenzar mi numeral 4 es que estoy realizando una sumatoria de todos estos flujos de efectivo que aparecen en mi renglón 29, desde los 575,000 quetzales, más 550,000, más 525,000, más 500,000, más 475,000. Es decir, estoy sumando los 5 resultados
de flujos de efectivo y esa sumatoria me da 2.625.000 quetzales. La estoy dividiendo entre 5 años para poder obtener un promedio. Y el promedio me está resultando en 525.000 quetzales. Esos 525.000 quetzales, ustedes saben que atendiendo a la fórmula de la tasa promedio de rentabilidad, hay que dividirlos entre el valor de inversión, que es de 1.507.300. ¿Y cómo lo sé? Bueno, aquí tengo que ir a traer el dato que se encuentra en el numeral 1. Como ustedes se dieron cuenta, el valor de la inversión neta es justamente de 1.507.300. Entonces, el flujo promedio se divide dentro de la inversión neta y así llegamos a la tasa promedio de rentabilidad. Les voy a mostrar aquí rápidamente la fórmula para que la recuerden. Tasa promedio de rentabilidad es igual a dividir el flujo neto de efectivo promedio entre el valor de la inversión neta. Y eso es justamente lo que acabo de mostrarles en Excel. Por lo tanto, el resultado que se obtiene se multiplica por 100 para presentarlo precisamente como un porcentaje, ¿verdad? Como una tasa. Entonces, volviendo a Excel, me da 34.83% de resultado, lo cual está por encima del 28% de rentabilidad mínima que requiere el empresario. Así que desde el punto de vista financiero, pues el proyecto se ve rentable. Este proyecto de sustitución de maquinaria se ve interesante, está dando una rentabilidad pues mucho más alta, al 28%, ¿verdad? Habrá que ver qué pasa en el análisis económico, que es el más delicado. Y acá vemos que en el periodo de recuperación de inversión, pues también nos toca hacer cálculos muy similares a los de los problemas anteriores, porque los flujos de efectivo son más pequeños, son inferiores al valor de la inversión. Entonces eso provoca que yo lo primero que tenga que hacer es restar, comenzar a restar. Tengo una inversión de más de 1.500.000 quetzales y mi primer flujo de efectivo es de 575.000, pues tengo que restar. Y después de un año todavía tendría pendiente recuperar un poco más de 900.000 quetzales, a lo cual le tengo que restar el flujo del segundo año porque también es más pequeño que el valor que tengo pendiente de recuperar. Y bueno, hasta que llego al tercer año me doy cuenta de que ya solo tendría pendiente recuperar 382.300 quetzales y ese valor ya está por debajo del flujo efectivo del tercer año. Entonces ya es momento de poder aplicar la división, ¿verdad? La famosa división que yo les he mostrado, que consiste en que a la inversión neta o a la inversión que está pendiente de recuperarse, pues la divido dentro del flujo efectivo real, ¿verdad? Que en este caso, como les estoy mostrando,
sería el flujo efectivo que corresponde al tercer año, porque es hasta en ese momento en el que ya lo que tengo pendiente de recuperar de inversión, pues es un valor que está por debajo del flujo efectivo del tercer año. Entonces, eh, al hacer la división, voy a obtener un resultado con decimales. Este es 0.7281, 90, 48, etcétera, porque tengo que tomar en consideración todos los decimales. Pues ya lo multiplico por 12 para saber a cuántos meses equivale ese 0.72 con todos sus decimales. Y me doy cuenta que el resultado es de 8.73 meses. Entonces, hasta el momento ya tengo definido que para recuperar la inversión necesito 2 años completos más 8 meses. Pero hay un punto 73 allí, si ustedes se fijan, que a mí me causa curiosidad porque no son 8 meses completos, tampoco son 9, sino que es 8.74. Bueno, quito el 8 y dejo solamente los decimales, dejo el punto 73, 82, 85, etcétera. Y eso lo voy a multiplicar entonces por 30 días. Y obtengo 22.14, bueno, 22.15 días que se pueden considerar como 23 días. Se pueden considerar como 23 días. Entonces, en resumen, esta inversión, en lo que corresponde al periodo de recuperación de inversión, sería de 2 años, 8 meses y 23 días. Y también se está cumpliendo con lo requerido por el empresario de que sea un tiempo menor a 4 años. De hecho, pues no llega ni a 3 años. Entonces, con lo que respecta a la evaluación financiera o análisis financiero, pues como que sí estamos cumpliendo con todas las condiciones del caso, pero habría que ver qué pasa con la evaluación económica. No sé si alguien desea el uso de la palabra. Sí, Ligda, disculpe, usted sería tan amable, perdón, es que yo sí me perdí un poco, ¿cómo hizo el cálculo de la depreciación anual? Es que ay, hoy sí va muy rápido. Lo que pasa, con gusto, lo que pasa es que tengo la gran ventaja de que ustedes ya vieron los métodos de depreciación con Avner. Entonces, vieron un ejemplo de cómo calcular la depreciación cuando se trata del método eh, de los dígitos o de la suma de los dígitos. Entonces, toda esta tabla se hace en base a ese método de la suma de los dígitos, que soy sincera en decir que no me detengo a explicarla porque ya hubo una reunión específica en la que se explicó el método. O sea, yo siento cierta confianza de que ustedes lo recuerdan, de que es un método que requiere que calculemos una fracción o un número quebrado para cada año y entonces el valor depreciable se va a multiplicar por ese quebrado o fracción para poder obtener la depreciación anual. Es decir, ¿cómo sé que para el año 1 son 5/15? Bueno, porque hay una fórmula que me permite saber que mi denominador en ese quebrado o en esa fracción debe de ser 15
y mi numerador 5, ¿verdad? Entonces, básicamente es la aplicación del método de la suma de los dígitos. Que yo sé que ya se los proporcionaron. De hecho, me imagino, espero no estar equivocada, Afner, de que el material ya se encuentra colocado en Classroom, porque recuerdo que con un mismo ejemplo o con los mismos datos, mejor dicho, con los mismos datos calcularon varios métodos. Espero estar en lo correcto, Afner. Así que sí, sería de darle un repasito, por favor, al método de la suma de los dígitos. Ahora, por ejemplo, es que sí me llevaría, la verdad sí me llevaría un poco más de tiempo volver a explicar el método. Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, por qué son 500,000 quetzales de depreciación para el año 1, porque estoy multiplicando 1.500.000, que es el valor depreciable, por 5/15. Así es como voy obteniendo el valor para cada depreciación, para cada año, sí, de depreciación de cada año. Entonces me voy a ir por acá a mostrarles el análisis económico, que es el que me preocupa. Y les digo que me preocupa porque honestamente en este tercer problema sucede algo que no sucedió antes, ni en el primer problema ni en el segundo problema. ¿Y qué es lo que pasa en este análisis económico? Bueno, pues yo como siempre hago mi tabla, me pongo a colocar mis flujos de efectivo, trabajo mis factores de actualización al 28%. Ustedes saben que la fórmula famosa del factor de actualización es 1 dividido, 1 más R, que en este caso es 0.28, y eso lo elevo a N, que en este caso para el año 1 pues es 1. Ahora, el problema es que al parecer es una tasa que sí está afectando bastante los flujos de efectivo, bueno, en el sentido de que ya sumados los flujos de efectivo actualizados, pues tristemente no alcanza para, no supera el valor de la inversión, ni siquiera iguala el valor de la inversión, sino que lo que pasa es que ya nos queda un valor acá inferior a la inversión. Entonces, si ustedes se fijan acá, tengo 1.359.759 quetzales con 33 centavos, que es una cantidad que está por debajo del 1.507.300 de inversión. Así que eso obviamente me va a proporcionar un BAN negativo. Este proyecto desde el punto de vista económico no es rentable, bueno, no alcanza el 28% de rentabilidad mínima que requiere el empresario. Desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista financiero uno puede decir sí, pero ya sabiendo que el dinero pierde valor a través del tiempo, no, este proyecto no aguanta, no soporta una rentabilidad tan alta, no la logra. Entonces eso da como resultado un BAN negativo de 147.540 quetzales con 67 centavos.
Muchos estudiantes en la presencialidad se alegraban, se alegraban de que les diera van negativo. ¿Y por qué razón? Más en un examen. ¿Por qué razón? Porque generalmente cuando da un van negativo, pues ya no se solicita calcular TIR y tampoco índice de deseabilidad, porque lógicamente al obtener un van negativo, la rentabilidad real del proyecto lamentablemente va a estar por debajo de la rentabilidad mínima que requiere el empresario. Entonces, si yo sé en este momento que con el 28% estoy obteniendo un van negativo, bueno, a lo mejor la TIR está, qué sé yo, en un 27, en un 26, en un 25, en un 20, en un 18, en un 15, no lo sé. Lo que sí sé es que está por debajo. Está por debajo del 28, que es lo mínimo que requiere el empresario. Y entonces, ¿para qué me voy a preocupar o para qué me voy a poner el trabajo de averiguar cuál es la TIR si de todos modos es un porcentaje que está por debajo, que al empresario no le va a interesar, no le va a interesar porque él lo mínimo que acepta de rentabilidad es un 28%, entonces, aunque fuera el 27, él no va a estar conforme. Él quiere un 28% de rentabilidad mínima. Entonces, muchas veces el ponernos a determinar la TIR pues es algo innecesario, ¿verdad? Porque no se va a sentir interesado el empresario en el proyecto. Ahora, hay que tomar en cuenta también de que se debe de leer muy bien cada ejercicio. Puede pasar de que aún sabiendo de que tenemos un van negativo, pues el ejercicio solicite claramente que siempre se determine la TIR. Entonces, en un caso así, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que acatar instrucciones. Por lo tanto, sí se puede calcular la TIR. Yo no digo que no se pueda, pero aquí el procedimiento sería al contrario, porque como ya tengo un van negativo, pues entonces no me voy a poner a buscar una tasa que me dé un van negativo. Me voy a poner a buscar una tasa con la que pueda obtener un van positivo. Así que el procedimiento se hace al contrario. En lugar de decir voy a ir subiendo la tasa hasta encontrar un van negativo, aquí lo que tengo que hacer es ir bajando la tasa. Bajar y bajar la tasa hasta que pueda encontrar un van positivo. Y efectivamente eso me puse a hacer. Empecé a probar con el 27, 26, 25, siempre estaba obteniendo van negativo. Con el 23 les cuento que obtuve van negativo y fue hasta con el 22% que ya encontré un van positivo. Entonces, ya obtenido mi van positivo, yo ya cuento con todos los elementos necesarios para poder determinar la TIR, según esta fórmula que ustedes ven acá, que es la fórmula que decimos que se tiene que calcular a mano, decimos, ¿verdad? Porque aunque lo hago en Excel, eh, pues digo que es a mano simplemente porque no estoy haciendo uso de la fórmula financiera. Entonces, ya tengo R sub 1, que es la tasa con la cual obtengo el van positivo, que ustedes se acaban de dar cuenta de que es del 22. Con el 22 obtengo van positivo.
Y la tasa con la que obtengo el BAN negativo, pues es el 28, que es justamente la tasa de rentabilidad mínima que requiere el empresario. Entonces yo siempre digo que la TIR tiene que estar entre las dos tasas. En este caso, la TIR tiene que estar entre el 28 y el 22. Así que si ustedes, bueno, déjenme ver por acá. Sí, está en el 22.84%. Entonces, según mi fórmula eh, ancestral, diría alguien, la que es a mano, me da un 22.84% de TIR. Lógicamente me iba a dar un BAN negativo usando el 28. Eso era lógico. Nunca me iba a dar un BAN positivo con el 28. Este proyecto tiene una rentabilidad real del 22.84%. Entonces, era completamente absurdo pretender que con el 28% me diera un BAN positivo. Yo siempre puedo recurrir a mis fórmulas financieras para verificar de que esto está bien. Con el BAN siempre tengo coincidencia con la fórmula financiera, si ustedes se dan cuenta por acá. También me da 147.540.67 negativo. Entonces tengo una plena coincidencia. Con lo que sí tengo cierta diferencia, pero es de decimales, es la TIR, porque mediante fórmula financiera me da 22.77%. Y eso que trato de usar todos los decimales manualmente. Y siempre está en 22, pero manualmente me da 22.84. Entonces, con el índice de deseabilidad o de rentabilidad, pues lógicamente es un resultado menor a 1. Eso era de esperarse. Si tengo un BAN negativo y por lo tanto la TIR es inferior a la rentabilidad mínima deseada, pues el índice de deseabilidad me va a resultar menor a 1. Y si ustedes observan acá, efectivamente es de 0.9. Esto significa que el proyecto de sustitución de maquinaria, me refiero al tercer problema, no se aconseja poner en marcha. No tiene una rentabilidad económica. Quizás desde el punto de vista financiero, pues sí sea aceptable, pero desde el punto de vista económico, que es el más importante, diría yo, porque sí contempla de que el dinero pierde valor a través del tiempo, pues desde el punto de vista económico no conviene este proyecto. Les quiero decir que si nos ponemos realmente a determinar cuál debiera ser la rentabilidad mínima que debe de desearse, y eso lo hacemos en Financiera 4, ahí sí nos ponemos a determinar cuál debe ser esa tasa de rentabilidad mínima a desear. Les quiero contar que sí está rondando el 28%. Está como en el 27.70 y algo. Entonces, yo diría de que este proyecto de sustitución de maquinaria es el que de los tres se acerca más a la rentabilidad mínima que debe de solicitarse, ¿verdad? O sea, tiene congruencia, la verdad, pedir un 28% de rentabilidad mínima a como está la situación actual. Y eso no alcanza para, o sea, en este proyecto no.
no se llega al 28% de rentabilidad, lo que daría como máximo es un 22%. Así que no se tiene que recomendar su realización, tal y como se muestra por acá. Rápidamente se los quiero enseñar. Por ejemplo, en lo que es el BAN, pues el BAN resulta menor a 0 y eso significa que hay que rechazar el proyecto. En lo que es la TIR, bueno, la TIR resulta menor a la trema, menor a la tasa de rentabilidad mínima. Y entonces eso también hace que se rechace, ¿verdad? Acá no aparece esa opción, solo aparece TIR mayor que la tasa de rentabilidad mínima o TIR igual a la tasa de rentabilidad mínima. Claro, porque si el BAN sale negativo, es lógico que la TIR va a estar por debajo de la tasa de rentabilidad mínima. Y con respecto al índice de deseabilidad o de rentabilidad, pues ya vieron ustedes que sale en 0.9. Entonces, siendo menor que 1, hay que rechazar el proyecto. Aunque desde el punto de vista financiero, pues sí se observe rentable, lo que, lo determinante definitivamente es el análisis económico. Entonces, pues ese sería el contenido que concierne al presupuesto de capital. Con gusto les voy a estar trasladando este material. Me lo pidieron que si lo podía poner en los salones de Classroom en Excel. Sí, se los puedo poner en Excel para que ustedes puedan tener una mejor visualización de los cálculos, de las fórmulas. Pero sí quiero que tengan muy en cuenta, por favor, de que todos los ejercicios de presupuesto de capital pues son muy particulares, ¿verdad? No puedo decir que, que se vayan a encontrar siempre con los mismos casos. A ver, solo en cuanto a métodos de depreciación, ¿cuántos hay? Si no estoy mal, creo que vieron como 6. No sé si alguien me pudiera contar cuántos métodos diferentes de depreciación vieron con Hafner, pero creo que sí son como unos 6 o 7 por ahí. Entonces imagínense, ya solo con eso nos podemos poner a pensar en 6 casos distintos de presupuesto de capital, ¿verdad? No digamos que uno encuentra situaciones en las que, por ejemplo, hay que pagar impuesto por ganancia en negociación de activos, circunstancias en las que la máquina antigua la reciben como parte del pago de la nueva máquina, entonces eso ya se ve reflejado en la factura, o sea, son situaciones muy especiales que uno puede observar en cada ejercicio, por lo tanto, difícilmente van a encontrar ejercicios iguales. No sé si hay alguna inquietud. Bueno, voy a dar por terminada la grabación. Vamos a ver, detener grabación. Listo. Digo, por si a lo mejor eso no les da confianza para hacer preguntas, porque puede pasar, ¿verdad? Que de pena que quede nuestra pregunta dentro de la grabación, que tampoco debería de ser algo penoso. Me preguntan por acá si los métodos de depreciación se pueden colocar en Excel también. Sí, claro que sí. Y bueno, cualquier situación que a mí me hagan saber
para el día martes. Para el día martes, porque para mañana entiendo que es seguro que no les puedo dar clase, aunque quiera. Entonces, cualquier situación que me informen para el día martes, yo inmediatamente se las estoy haciendo saber por medio de Classroom. Así que les deseo una descansada noche y nos estamos reuniendo entonces el próximo martes. De hecho, tienen que estar pendientes de cualquier enlace, de cualquier link que les estemos compartiendo para la clase del día martes. Por favor, que tengan buenas noches, se cuidan. Feliz noche, licenciado.